Este día del Señor, les saludo a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Mis queridos hermanos, es un privilegio nuevamente poder dirigirme a cada uno de ustedes. Gracias porque nos hemos dado cita y hemos venido con el propósito de estudiar la palabra del Señor. Agradecemos al Señor que llevó y trajo con bien al hermano Moisés al bello país de la República Dominicana. Dios le bendiga, hermano Moisés, y a cada uno y a su compañero que está ahí al lado, y a la joven también le damos la bienvenida, así que nos han visitado ya en otras oportunidades, pero nos alegra verles en esta mañana una vez más. Gracias, hermanos, porque ustedes han sacado tiempo de estar con nosotros, y gracias porque pues el Señor nos permite escuchar palabra de Dios en este tiempo del fin. Se escucha muy poco de la verdad de Dios en el mundo, ¿verdad? En los cuerpos religiosos. Pero bueno, Dios siempre ha de tener un pueblo remanente, como lo dice la palabra, que va a levantar en alto el estandarte de la verdad para este tiempo del fin. Quiera el Señor que ese remanente seamos ustedes y este servidor quien les habla. En esta hora vamos a hablar de un tema muy importante. Es una serie de temas que vamos a estar abarcando y está basado en la verdadera santificación bíblica. Muy importantes, necesitamos conocer acerca de lo que significa la verdadera santificación bíblica. ¿Por qué? Porque el hermano Eric leyó en Hebreos 12:14 que debemos buscar la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie le podrá ver. O sea, tenemos que conocer a través de la Biblia qué significa la santificación o la santidad. Pero antes de entrar de lleno, les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, y vamos a leer allí un versículo muy interesante. Romanos capítulo 12, versículo 2. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Romanos 12, versículo 2. Dice la Escritura: no os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras versiones dice vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una palabra clave allí en el versículo 2 de Romanos capítulo 12. No sé si ustedes la captaron. ¿Cuál es? Transformados. O sea, alguna vez no sé si nosotros nos hemos puesto a meditar en lo que significa la palabra transformados. Yo cuando leí esa palabra, pues yo consulté el diccionario griego primeramente y me llamó mucho la atención porque la palabra para transformados, porque Dios dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. O sea, nuestra mente tiene que ser transformada, en otras palabras, si es que queremos algún día llegar al reino de los cielos. Y esa palabra transformados en griego es metamorfo. ¿Suena familiar esa palabra? Metamorfo. Exacto, hermano Moisés. Esa palabra metamorfo significa transformar o transformarse. Cambiar a otra forma. Fíjese que la palabra está dividida en dos. Esa palabra griega es meta, es transformar, y que es meta, y morfe implica forma, o sea, un cambio de forma, de acuerdo al diccionario expansivo griego de Strong's, número 3339 y la página 1233. Entonces, cuando yo leí esta definición de esta palabra metamorfo, que es transformados, como aparece allí en Romanos 12:2, pues consulté la
la enciclopedia y busqué la palabra metamorfosis. Y esta fue la definición que me dio la enciclopedia. Dice, es la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones y su modo de vida. Es típica de los poliquetos, equinodermos, insectos, crustáceos y anfibios. También sigue diciendo esta enciclopedia, hablando de la palabra metamorfosis, dice cambio o transformación de una cosa en otra, especialmente el que es sorprendente o extraordinario y afecta el carácter o el estado de una persona. Qué interesante y definición da esto. Cambio o transformación de una cosa a otra. Y dice que afecta el carácter o el estado de una persona. O sea, lo que está diciendo prácticamente metamorfo es que nosotros tenemos que ser transformados. Nuestra mente debe ser transformada. Muchos de los insectos, como la mariposa, por ejemplo, es un insecto muy hermoso. Pero antes de esa mariposa ser tan hermosa, pasó por un proceso de metamorfosis. Antes era una oruga, un gusanito. Y después de ese gusano sale una hermosa mariposa. Vamos al libro de Mateo capítulo 17. Acompáñenme por favor, vamos a leer allí unos textos. Yo sé que no vamos a terminar todo este mensaje en el día de hoy, pero vamos a darle una secuencia a nuestras próximas intervenciones. Mateo capítulo 17 y vamos a leer el versículo 2. Mire qué importante el versículo que vamos a leer a continuación. Mateo capítulo 17 y el versículo 2 nos dice, cuando Cristo subió al monte, ¿se recuerdan? Famoso monte de la transfiguración, que tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué hizo Jesús delante de sus discípulos? ¿Qué? Se transfiguró. Y saben que esa palabra transfiguró en el original en griego es la misma palabra de Romanos 12:2, metamorfo. Interesante, ¿verdad? Vamos a leer Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 y el versículo 2. El mismo cuadro, pero noten lo que dice Marcos. La misma palabra griega, metamorfo. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte y se transfiguró delante de ellos. O sea, se transformó completamente. Metamorfo. Segunda de Corintios, la misma palabra metamorfo. Segunda de Corintios, hay muchos textos, pero no los podemos leer todos. Segunda de Corintios, capítulo 3. Acompáñenme, por favor, si son tan amables. Capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué tenemos que estar mirando usted y yo hoy? Los defectos míos. ¿Está usted mirando mis defectos? ¿Estoy yo mirando los defectos de mi hermano o de mi hermana en la iglesia? Dice que debemos estar mirando, ¿qué cosa? La gloria del Señor. Al mirar la gloria del Señor, somos transformados. Ahí está la palabra metamorfo. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hay muchos profesos cristianos que pasan 10, 20, 30 o 40 años en la iglesia y nunca pueden ser transformados. ¿Por qué? Porque se la han pasado todos esos años mirando los defectos y las fallas de los demás.
y no han mirado nunca la gloria de Jesús. ¿Tú quieres ser transformado? ¿Tú quieres ser transformada a la imagen de Jesús? Ya no sigas mirando los defectos del pastor, ni de los ancianos, ni de los líderes de la iglesia. Mira a Jesús. Amén. Algo muy importante, porque estamos hablando de lo que es santificación. La santificación bíblica. Eso implica transformación, cambio. Ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Pero en el principio, nosotros conocemos esos textos, pero es bueno leerlos, por supuesto. En el principio, Dios santificó el séptimo día como día de reposo. Nosotros lo sabemos. Acompáñenme en Génesis capítulo 2. Aquellos que siempre apuntan, pues, tengan la bondad de apuntar, siempre traen sus libretas. Yo sé que muchos de ustedes traen sus libretas. Génesis 2, versículos del 1 al 3 nos dice lo siguiente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, textos que todos nosotros conocemos, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Versículo 3 de Génesis capítulo 2. Noten lo que dice, muy interesante, prestemos atención al lenguaje bíblico. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tres cosas hizo Dios en el día séptimo. Reposó, lo bendijo y lo santificó. Muy importante, esa palabra santificó, tenemos que considerarla. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento de Éxodo 20, no tienen que buscarlo, porque lo conocemos hasta de memoria. Dios le dijo al pueblo de Israel cuando le entregó la ley, o cuando habló de esa ley en voz audible, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Ese sábado, hoy, este día, no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Esa palabra santificar o santificó en hebreo es kadash. ¿Y significa, qué significa kadash? Significa santificar, significa santo, significa también dedicar, consagrar o apartar o señalar. De acuerdo al diccionario griego de Strong's 6942, página 116. Yo le doy todos estos datos porque yo sé que muchos de ustedes tienen el diccionario hebreo de Strong's en sus hogares para que usted lo anoten y usted lo estudie, lo lea en sus respectivos diccionarios hebreo griegos. Esa palabra kadash, santificó, es apartar para un uso santo. O sea, el sábado no es un día cualquiera, hermanos. El sábado no es un día que usted y yo podemos hacer lo que nos plazca. Es un día que Dios apartó para que nosotros lo santifiquemos. Por eso el Señor nos llama a nosotros y nos dice, yo te doy 6 días. Te doy salud, te doy vida, te doy fuerzas para levantarte cada mañana, para que vayas a trabajar. Pero yo quiero que tú también, con ese mismo esfuerzo y esa dedicación, tú me dediques ese día a mí, porque es mío, no te pertenece. Yo lo santifiqué. ¿Estamos haciendo eso, mis queridos hermanos? ¿Estamos santificando el día de sábado? ¿O se ha convertido en una costumbre solamente? O sea que esa palabra kadash, como dijimos, representa el ser separado para la obra de Dios. Kadash, como verbo, significa también ser santo o santificar. Acompáñenme en el libro de Éxodo, allí mismo donde estábamos. Éxodo capítulo 19. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que significa la palabra kadash, santificar o santificó.
Éxodo 19, versículos 10 y 11 primeramente. Mantengamos nuestra concentración en lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Éxodo 19, versículos 10 y 11. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y ¿qué? Santifícalos. Ahí está la palabra Kadash en hebreo. Hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Qué tenían que hacer el pueblo? Santificarse y lavar sus vestidos. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? Noten lo que dice el versículo 11. Y estén preparados para el día tercero. 3 días le dio Dios al pueblo para que se santificaran y lavaran sus vestidos. Porque el día tercero Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Hermano, esto es serio. No sigamos tomando este asunto como algo trivial. Cuando nosotros venimos ante la presencia del Señor cada semana aquí a este lugar, tenemos que santificarnos. Porque entonces Dios no puede estar en medio de un pueblo no santificado. La iglesia puede estar llena, pero si no hay santificación de parte de nosotros, Dios no puede estar con nosotros. Lo está diciendo la Escritura, no lo digo yo. Versículo 14 del mismo capítulo 19 de Éxodo. ¿Qué dice? Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó Kadash al pueblo y lavaron sus vestidos. Versículo 22, léanse todo ese capítulo cuando tengan oportunidad. Versículo 22 de Éxodo 19. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Esto es serio, mis queridos hermanos. Nosotros venimos aquí, entramos a este lugar a veces como Pedro por su casa. Venimos como que si esto no fuera la casa del Señor. Venimos con los celulares en las manos, mandando mensajes de texto, masticando chicle, hablando con la persona que está al lado de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos pedir la bendición de Dios cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos dice en su palabra? Esto es un lugar santo, mis hermanos. Esto no es un lugar cualquiera. En nuestras casas nosotros podemos mandar mensajes de texto, podemos gritar, podemos llorar, podemos reírnos, pero cuando estamos delante de la presencia del Señor, el Señor merece respeto, reverencia y santidad. Tenemos que aprender esa lección, hermanos. Esto no es un lugar cualquiera. Esto no es una sala de teatro. No es un lugar público. Esta es la casa de Dios. Jesús dijo, vosotros habéis hecho de la casa de mi Padre, que es casa de oración, cueva de ladrones. Le dijo a los judíos cuando volcó las mesas del templo. Y nosotros tenemos que considerar eso. La irreverencia en la iglesia de parte del pueblo de Dios desagrada a Dios y la presencia de Dios se aparta de nosotros. Muchos padres son negligentes con sus hijos pequeños. Los padres tienen que enseñarle a sus hijos, mis queridos hermanos. Samuel, desde que era un niño, aprendió a ser reverente en el templo de Jehová. A veces los padres les traen a sus hijos crayolas, cuentos, libros para pintar, para que se entretengan. No, hermanos. Los niños tienen que escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En Ezequiel capítulo 9 hay una advertencia para el pueblo de Dios. ¿Lo han leído, Ezequiel capítulo 9? ¿Qué le dice el Señor a ese ángel que tenía el escribano? Pasa por el medio de la ciudad, por el medio de mi pueblo Israel, y mata ¿a quién? A hombres, mujeres, ancianos y niños. Ay, mis hermanos, los padres van a dar cuenta al Señor por su negligencia
de no haber educado a sus niños que cuando ellos vienen a la iglesia deben de venir a escuchar la palabra del Señor. Este lugar no es para que los niños corran de aquí para allá. Lo vamos a ir estudiando en esta serie. Se van a dar cuenta, mis hermanos, que muchas veces la presencia de Dios no puede que se retire de nosotros porque verdaderamente no estamos santificando el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Así que el pueblo debía estar santificado para encontrarse ¿con quién? ¿Y cómo debe estar la iglesia para encontrarse con Cristo cuando Él venga? ¿Viviendo en pecado? ¿Transgrediendo la ley de Dios? ¿Viviendo como el mundo vive? Yo no creo eso, hermanos, porque eso no me enseña la palabra del Señor. Vamos a ver cómo debe estar la iglesia cuando Cristo venga. Usted y yo, ustedes que me están viendo a través de este mensaje. Vayamos al Primera de Tesalonicenses, acompáñenme en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses. Si usted no escucha este mensaje a la iglesia que usted asiste, mi querido hermano, pues algo está pasando. Porque Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, noten lo que dice el apóstol Pablo. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de ¿quién? De Dios nuestro Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oiga, ¿qué iglesia viene a buscar Jesús? Dígame, por favor, de acuerdo a este versículo que estamos leyendo. Nosotros no podemos argumentar ese texto bíblico. La palabra de Dios dice claramente que cuando Cristo venga, nuestros corazones tienen que estar irreprensibles en santidad delante de Dios. Cuando Él se manifieste con todos sus ángeles. Cuando Cristo bajó al monte Sinaí, Jehová bajó al monte Sinaí, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios se había santificado. Habían lavado sus vestidos, o de lo contrario, la presencia de Dios no se hubiese nunca manifestado allí en Sinaí. Volvamos al libro de Éxodo, capítulo 28 diría. Éxodo capítulo 28. La palabra de Dios nos está hablando en esta mañana, no soy yo. Éxodo 28. Tal vez va a sonar un poco fuerte estas palabras. No piensen que esto viene de mí, viene del Señor. El Señor nos está exhortando, nos está amonestando a través de su palabra. Y nosotros como hijos de Dios, si queremos algún día ver su rostro, no debemos ser rebeldes ante el llamado que el Señor nos hace en esta hora. Éxodo capítulo 28, versículo 41. Esto tiene que ver con Aarón y con sus hijos. Noten lo que dice el versículo 41 de Éxodo 28. Esto es bien serio, hermano, lo que vamos a leer a continuación. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano. O sea, con ellos se refiere a los hijos de Aarón también. Y a sus hijos con él. Y los ungirás. Y los consagrarás. Y santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿Cómo tenían que estar Aarón y sus hijos? Debían ser ungidos primeramente. Debían ser consagrados, número 2, y finalmente santificados. Les hago una pregunta a ustedes hoy, iglesia. ¿Creen ustedes que Dios demanda menos de nosotros hoy? ¿O era solo para Aarón y sus hijos en ese entonces? Vamos a ver qué nos dice el capítulo 29 y el versículo 21 de Éxodo. Éxodo 29, 21. Dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. O sea, mis queridos hermanos, ¿qué nos está diciendo la Biblia hoy? Que tanto Aarón y sus hijos, sus vestiduras
debían ser santificados para la obra de Dios. Amén. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros hoy? Pues tiene que ver mucho. Porque con nuestro vestido, con nuestra apariencia exterior, nosotros le decimos al mundo, allá afuera, si somos cristianos o somos mundanos. Yo pregunto, tu ropa, la que tú usas cada día, todos los días para ir a trabajar o para ir a la escuela o para ir de compras, ¿está santificando a Dios? ¿Estamos vistiéndonos como se viste el mundo? ¿O estamos vistiéndonos como Dios enseña en su palabra? ¿Hay una diferencia entre nosotros y el mundo? ¿Cómo se viste el mundo hoy? Vaya a un supermercado o un centro comercial y usted va a ver cómo se viste el mundo hoy. Pregunto, ¿estamos nosotros vistiéndonos como el mundo se viste? Nosotros tenemos que santificar a Dios aún con nuestras vestiduras, hermanos. Con nuestra vestimenta. Mire lo que dice Levítico capítulo 8. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Levítico capítulo 8 y el versículo 30. Levítico 8:30, ¿qué dice? Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus hijos. Y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Por qué no dice la palabra de Dios que solo santificó a Aarón? No solo santificó a Aarón y a sus hijos, que habían sido elegidos para el sacerdocio, sino que también santificó sus vestiduras. Y usted dirá, bueno, eso era para los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Será verdad eso? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que tú y yo somos sacerdotes? Lo vamos a leer a continuación. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Escuchen bien, hermanos. Esto es serio. Apocalipsis 1, 5. Lean en sus Biblias, mis queridos hermanos. No dejen solamente que este servidor lea para ustedes. Abran sus Biblias. Lean usted mismo lo que dice la palabra inspirada de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. ¿De quién está hablando ahí ese versículo? ¿De Aarón y de sus hijos? De ustedes y este servidor, ¿quién les habla? Versículo 6, noten cómo dice. Y nos hizo ¿qué? Reyes y ¿qué? Y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ustedes y yo somos hoy sacerdotes. Amén. Por lo tanto, nuestras vestiduras, tanto en las damas como en los caballeros, deben de santificar a Jehová. Amén. Nosotros no podemos vestirnos como se viste el mundo, porque no estaríamos entonces santificando a Jehová. Yo sé que esto del vestido, de la reforma del vestido, suena un poco fuerte en la iglesia cuando se trae a colación. Muchas personas se ofenden por ello, se sienten mal. Y no estoy hablando de nadie aquí en particular. Está hablando el Señor en su palabra. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 5, versículo 9. Noten cómo dice, versículo 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Si usted dudaba de que usted es sacerdote. Apocalipsis 5, 9 y 10 nos dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, se refiere a Cristo Jesús, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has rescatado del mundo del pecado.
Ya nosotros no podemos seguir viviendo, hermanos, como vive el mundo. Porque hemos sido rescatados, redimidos. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿cómo? Reyes y ¿qué más? Y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Somos sacerdotes o no somos sacerdotes? Cuando Dios santificó, ¿se acuerda la palabra santificar en hebreo que la leímos? Kadash. Significa ser separado, hermanos. Tú y yo hemos sido separados del mundo por medio del evangelio de la redención de Cristo Jesús. No podemos seguir viviendo como el mundo vive. No podemos seguir pareciéndonos al mundo. Entonces no hemos sido rescatados. Los sacerdotes, cuando Aarón fue escogido por Dios y sus hijos fueron santificados para el sacerdocio. Tú y yo somos sacerdotes hoy y hemos sido santificados para el sacerdocio. ¿Cómo es posible entonces que decimos que somos sacerdotes y todavía seguimos viviendo como el mundo vive y seguimos vistiéndonos como el mundo se viste? Primera de Pedro, o allí mismo en Apocalipsis 20, antes de leer Pedro, Apocalipsis 20, noten lo que dice. Apocalipsis 20, versículo 6. Estos son textos que nosotros conocemos. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quién es la persona que es santo? ¿Quién es santo? ¿Quién es santo? Kadash, hermanos. Un santo en la Biblia es un Kadash. La palabra Kadash, ya decíamos, significa santificar o santo. No se le olvide esa definición, por favor. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Solo los santos, mis queridos hermanos, van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Los que han sido santificados, los que fueron santificados, Kadash. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ¿qué? No dice que fueron. Serán, tiempo futuro, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ustedes y yo vamos a ser sacerdotes por toda la eternidad. Vayamos a Primera de Pedro, ahora sí, capítulo 2, versículo 9, ese texto lo conocemos hasta de memoria también. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro le dice al Israel moderno, a nosotros hoy, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Real qué? Sacerdocio. ¿Nación qué? Impía, dice ahí. Santa, Kadash. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si tú y yo hemos sido llamados a las tinieblas, ¿cómo vamos a anunciar al mundo un evangelio si todavía seguimos como vive el mundo? Imposible, hermanos. Si hemos sido sacados de las tinieblas, tenemos que predicar un evangelio de la transformación. ¿Hemos sido elegidos sacerdotes o no? Bueno, ya ustedes saben, damas y caballeros aquí presentes, que nosotros santificamos a Dios aún con nuestra apariencia personal. Muchos hoy dicen, no, lo único que mira a Dios es el corazón. Pero eso es lo que la Biblia nos está enseñando otra cosa. El Señor quiere que nuestra apariencia personal, nuestra vestimenta, lo santifiquen a Él. Vamos al libro de Éxodo, regresemos a Éxodo capítulo 29, vamos a encontrar ahí otros textos muy interesantes. Esto es un tema muy importante, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que entender este mensaje, no lo rechace, por favor. No me critique a mí porque yo no soy el que estoy leyendo estos textos bíblicos, es el Señor que los inspiró en su palabra. Yo solamente estoy siendo un portavoz. Éxodo capítulo 29, versículo 42. Mire lo que dice estos versículos tan interesantes. Y vamos a leer el 42, 43 y 44 de Éxodo 29.
Éxodo 29, 42 dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿Dónde se reunía Jehová con su pueblo? En el tabernáculo. O sea, en el santuario. Cuando el pueblo de Israel levantó el santuario allí en el desierto, Moisés recibió instrucciones de cómo debía ser ese santuario. Dice el versículo 43, prestemos atención al lenguaje bíblico. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será ¿qué? Santificado ¿con qué? Con mi gloria. Oiga, este lugar es humilde, ¿sí o no? Pequeño, pero Dios ha prometido que este lugar va a ser santificado con su presencia. Él lo ha prometido, lo dice ahí su palabra. Versículo 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión. Ahí está la palabra Kadash. Y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos. Para que sean ¿qué? Mis sacerdotes. O sea, la presencia de Dios, hermanos, es lo que santifica el lugar donde Él se encuentra con su pueblo. Cuando nosotros entramos por las puertas de este recinto, estamos delante de la presencia de un Dios santo. Recuerden eso, por favor, lo tenemos que tener en mente. No es un lugar cualquiera. Es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Y para que nosotros tengamos la garantía de que Dios esté aquí con nosotros cada sábado, tenemos que aprender a santificar este lugar. Este lugar, hermanos, no es una sala de teatro. No es donde nosotros dejamos vasos, servilletas, papeles en el piso, botellas de agua. No, hermanos. Este es el lugar donde Dios se manifiesta. Amén. ¿Cómo es posible que nosotros podamos reclamar la presencia de Dios en este lugar cuando no lo estamos santificando? ¿Quiere tomar agua? Allí está la fuente afuera. Levántese quedadamente, reverentemente y tómese un vasito de agua. No solo traemos botellas de agua a la iglesia, sino que las dejamos allí en las bancas. Hermano, eso, yo no sé si la presencia de Dios se puede manifestar en un lugar así, porque yo estoy leyendo lo contrario en la palabra de Dios. ¿Cómo estaba el santuario terrenal cuando estaba en esta tierra? Papeles tirados por el piso, en el lugar santo o en el santísimo. Desperdicios por allí tirados. No, hermanos, jamás. Éxodo capítulo 40, versículo 9. Acompáñenme, por favor. Éxodo capítulo 40, versículo 9. Noten cómo dice. Esta es otra instrucción o consejo adicional de lo que estamos leyendo. Éxodo 49. ¿Qué nos dice? Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás. Ahí está la palabra Kadash. Con todos sus utensilios y será ¿qué? Santo. Esta es una lección para los padres. Para nosotros que somos padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos que este lugar no es el patio de nuestras casas. Los niños, a veces he visto niños corriendo por este lugar, subiendo a la plataforma, tocando los micrófonos, tocando todos los utensilios de la casa del Señor. No, mis hermanos, mientras los padres están por allí entretenidos conversando, los hijos están destruyendo la iglesia. Todo esto que ustedes ven aquí, por muy humilde que sea, desde el objeto más pequeño hasta el más grande, ha sido santificado para el Señor.
Y nosotros como padres somos responsables por nuestra negligencia de no enseñar a nuestros hijos que cuando vienen a este lugar no es el parque, hermanos. Es la casa de Jehová. Todo esto que ustedes ven aquí, hermanos, por muy humilde que sea, es única y exclusivamente se debe usar para la gloria y la honra del Señor. Amén. Desde este púlpito, desde esta plataforma, desde esta silla, desde esta mesa, micrófonos, todo, hermanos. Todo ha sido santificado y dedicado para la obra del Señor. ¿Dónde están los padres cuando sus hijos están corriendo, tirándose por debajo de las bancas, jugando a las escondidijas dentro de la casa del Señor? Hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros. Porque si Dios actuara como actuaba en el antiguo de Israel, nosotros ya hubiésemos sido fulminados, porque estaríamos deshonrando el nombre de Jehová. Levítico capítulo 10. Tenemos que aprender, hermanos, que este lugar debe ser santificado. Por eso, mis queridos hermanos, hay un letrero allí, bien grande. Yo no sé si ustedes lo han visto. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? Lleva 5 años puesto en la pared ese letrero. Dice, favor de apagar sus celulares. Hermano, este no es un lugar para nosotros estar usando nuestro celular. Este lugar no es para estar nosotros enviando mensajes de texto cuando estamos durante el culto, ni recibiendo mensajes de texto. Este es un lugar para encontrarnos con Jehová. Amén. Qué triste, hermanos, que a veces en los cultos, cuando el predicador está predicando, suena el celular de alguien en la iglesia. Y más triste es que la persona lo contesta. Hermanos, tenemos que aprender la lección de lo que es santificar este lugar. No la hemos aprendido todavía. Y esto no lo tomen como un regaño, por favor. Esto es el Señor que nos está haciendo un llamado porque Él quiere un pueblo santificado. Él quiere manifestar su presencia en nuestro medio cada sábado. ¿Qué usted prefiere, hermanos? ¿Que la presencia de Dios se manifieste aquí cada semana o que no esté? Levítico 10, noten cómo dice. Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 3. Mire lo que sucedió, mis hermanos. Algo triste. Levítico 10, del 1 al 3. Todos conocen esa historia. Nadab y Abiú, ¿hijo de quién? Aarón. ¿Y qué trabajo tenían los hijos de Aarón? ¿Qué cargo tenían? Sacerdotes. Habían sido ungidos. ¿Qué hicieron? Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Esto es serio, mis hermanos. ¿Y qué dice el versículo 2? Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Por qué cayó Aarón, hermanos? Porque era un padre negligente. Fue un padre negligente. Él sabía que por culpa de él sus hijos habían cometido este gran pecado delante de los ojos de Dios. Por eso Aarón cayó, no tuvo argumento, hermanos. Nosotros por nuestra negligencia podemos correr la misma suerte. Mire lo que dice la sierva del Señor. Les voy a leer una cita. Patriarcas y Profetas, páginas 375 y 376. 375 y 376. Dice así, nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial, o que Él aceptará un sustituto en reemplazo de lo que Él ha ordenado.
Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra que los hombres puedan obedecer o desobedecer a voluntad sin sufrir las consecuencias. Nunca hubieran cometido Nadab y Abiú su fatal pecado sin antes no se hubiesen intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Sabían que era menester hacer la preparación más cuidadosa y solemne antes de presentarse en el santuario donde se manifestaba la presencia divina. Pero debido a su intemperancia, se habían descalificado para ejercer su santo oficio. Su mente se confundió y se embotaron sus percepciones morales, de tal manera que no pudieron discernir la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. Mis queridos hermanos, ¿nosotros hacemos diferencia entre lo sagrado y lo común? Si no estamos haciendo diferencia de este lugar a nuestro hogar o a cualquier lugar donde nosotros vamos público, significa que nuestras mentes lamentablemente están embotadas. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Nadab y a Abiú. Si Dios actuara de la misma manera con nosotros como actuó con Nadab y Abiú, ¿cuántos de nosotros caeríamos aquí cada semana, mis hermanos? ¿Saben por qué Dios no actúa así hoy? Por su misericordia. Dice Lamentaciones que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Pero si nosotros continuamos no querer santificar a Dios en nuestras vidas, pues vamos a sufrir las consecuencias cuando Cristo venga. Voy a terminar con esta cita. Vamos a continuar con esta serie de temas, si Dios nos da la vida en nuestra próxima intervención. Pero esta cita que voy a leerles está en Joya de los Testimonios. Si quieren anotar la referencia, lo pueden hacer. Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 291 y 292. Con esto termino. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 291 y página 292. Todos los que desean entrar en la ciudad de Dios. ¿Deseas tú entrar algún día a la ciudad de Dios? ¿Qué dice? Deben poner de manifiesto al Salvador en todo trato que tengan durante esta vida terrenal. La regeneración, oigan bien, ¿la qué? La regeneración. O sea, la transformación. La transformación es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. Este sendero es estrecho y la puerta por la que se debe pasar angosta. Sin embargo, por este camino debemos conducir a hombres, mujeres y niños. ¿Se dan cuenta que los niños también tienen que aprender estas lecciones? No es solo para los adultos o los viejitos de la iglesia. Enseñándoles que para salvarse deben poseer un corazón y espíritu nuevos. Amén. Los antiguos rasgos de carácter hereditarios deben ser vencidos. Muchos se amparan en decir, es que yo soy cubano, yo soy dominicano, yo soy puertorriqueño, yo soy del Caribe. Por eso es que somos así. Pero dice que los antiguos rasgos del carácter hereditario deben ser vencidos. Los deseos naturales del alma deben cambiar. Amén. Toda malicia, toda mentira, toda calumnia Amén. debe eliminarse. Debe vivirse la nueva vida que nos hace parecer a Cristo Jesús. Amén. O sea, ¿creen ustedes que es importante este mensaje, hermanos? Este es el mensaje que nos va a preparar para entrar algún día al reino de los cielos. Y si nosotros no aprendemos a cómo santificarnos en nuestras vidas y cómo santificar a Dios, pues entonces nosotros nunca vamos a poder estar delante de la presencia de un Dios santo.
Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes y fieles a Él. Si estamos fallando en algo, si todo lo que estudiamos en esta mañana, si hay algo que estamos fallándole al Señor, al ir de rodillas en esta mañana, pidámosle al Señor que nos ayude a corregirlo. Que nos ayude a no seguir deshonrando más su santo y bendito nombre, su carácter, y que nos ayude a vivir vidas santificadas delante de sus ojos. ¿Qué tal si vamos de rodillas, mis queridos hermanos? Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra, porque su palabra nos redarguye, nos exhorta, nos enseña en todo lo que es la justicia y la verdad. En esta hora, Señor, usted nos hace un llamado. El único que nos puede santificar es Cristo Jesús. Jesús dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, hemos leído su palabra en esta mañana. Nada de lo que se dijo aquí en este lugar, en este día, ha sido inventado por este servidor, Señor. Viene directamente su palabra. Padre, necesitamos aprender a cómo santificarnos en nuestras vidas. En esta hora yo le pido de todo corazón por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Permita que este mensaje no sea algo personal, porque no es con nadie en particular, porque yo no conozco la vida de mis hermanos, Señor, no vivo con ellos, no conozco sus hogares personalmente. Usted sí conoce cada uno de nuestros corazones. Y es por eso de todo corazón que yo le pido, Señor, de que usted nos ayude a santificarnos para que la presencia de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas cada día. Que la presencia de Dios se pueda manifestar en este lugar cada vez que nos congregamos, porque así usted lo ha prometido. Usted ha prometido santificar este lugar con su presencia cada sábado. Padre Celestial, al salir de este lugar, ayúdanos a recapacitar en lo que hemos escuchado. Que podamos hacer reformas y cambios en nuestras vidas, para que verdaderamente nosotros podamos experimentar, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, podamos experimentar lo que es la transformación de nuestros caracteres. Gracias, Señor, por escucharnos. Queremos pedir una bendición por los alimentos que vamos a compartir en esta hora a continuación. Bendígalo, Señor, para que nunca falte en nuestros hogares. Provéaselo a aquellos que no lo tienen. Y gracias, Señor, porque usted nos provee estos alimentos cada día. Permita que sean de gran bendición para nuestra salud física y también para nuestra salud espiritual. Lo pedimos y lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.